La guerra entre la vista y la fe. Sí, la guerra entre la vista y la fe. Es lo que relata el Salmo 73. Hay una enseñanza muy poderosa, la cual quiero compartir con cada uno de ustedes. Hace aproximadamente 2 semanas llevamos escudriñando esta palabra guiado por el Espíritu de Dios. Y creemos firmemente que hay algo poderoso que no solamente bendecirá mi vida, sino que también bendecirá. Este salmo nos habla de la historia de un joven llamado Asaf. Su historia la vamos a encontrar en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 17, donde nos dice la Biblia que este joven era levita, era músico y era adorador, y fue establecido por el rey David para ministrar en la presencia del Señor. Fue un hombre cercano a la presencia de Dios. Sin embargo, el Salmo 73 nos muestra que aún los que amamos a Dios podemos atravesar crisis de fe. Cuando nuestra mirada se llena de comparaciones, nuestro corazón se vacía absolutamente de confianza. Señores, la primera batalla comienza cuando Asaf deja de poner su mirada en Dios y comienza a enfocarse en la vida de los demás. Señores, pero esto simplemente fue la introducción. Acompáñenme a ver los 4 puntos en los que este Salmo 73 se divide. Acompáñenme. Cuando la vista desafía tu fe, vamos a encontrar algo muy poderoso del versículo 1 al versículo 12. Vamos a encontrar la primera batalla que Asaf enfrentó según lo que él relata del verso 1 al verso 2. La comparación lo lleva a la frustración y la frustración comienza a debilitar su fe. Asaf comenzó a comparar su vida con la vida de los impíos. Al ver la prosperidad aparente que ellos tenían, su corazón se llenó de envidia y su fe empezó a debilitarse. ¿Y ustedes pensaron que esto se terminó aquí? Pues no. Acompáñenme que ahora vamos para la lección número 2. Del verso 13 al 16 vamos a encontrar una segunda lección, y es cuando la confusión invade el corazón. Asaf llega a pensar que sirvió a Dios en vano. Se siente agotado y no tiene respuesta a nada de lo que está viviendo. Su dolor no simplemente era por las pruebas, sino porque no lograba entender el porqué de ella. La fe también atraviesa momentos de preguntas, y el peligro no es tener dudas, sino intentar resolverla lejos del Señor. Vamos a entrar a la etapa número 3, mi favorita. Cuando la presencia de Dios cambia la perspectiva del hombre, versos 17 al 20. Todo cambia cuando Asaf decide entrar al santuario de Dios. Allí empieza a reconocer que no debía juzgar la historia por un momento hasta llegar a su fin. La presencia de Dios le permitió ver lo que sus ojos nunca lograron comprender. Hay una lección muy poderosa, y es que la presencia de Dios no siempre cambia nuestras circunstancias, pero sí siempre cambia nuestra manera de ver. Señores, ya llegamos a la fase 4. Y hemos llegado a la fase número 4, cuando la fe vence la vista, desde el verso 21 al verso 28. Y cierro diciéndole: todos libramos la guerra de la vista y la fe. Asaf reconoce su error, admite la condición de su corazón y logra descubrir que Dios nunca dejó de sostenerlo. Finalmente reconoce que la mayor riqueza no es la prosperidad, sino la cercanía con la presencia del Señor. Señores, habrá momentos en los que nuestros propios ojos nos dirán: Dios se olvidó, Dios se olvidó, Dios se olvidó de nosotros. Pero la fe nos recordará que Dios sigue siendo bueno, buenísimo, y que Él sigue teniendo el control absolutamente de todo, y aún sigue guiando mi historia y tu historia. Cuando aprendamos a ver la vida desde la presencia de Dios, descubriremos que la fe siempre, señores, ve más lejos que los ojos. Y recuerda, el problema no era lo que Asaf estaba mirando, sino desde dónde lo estaba mirando. Así que la pregunta de Dios para ti hoy: ¿desde dónde estás tú mirando? Por eso casi termina citando el verso 25 diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hay una lección muy poderosa aquí, y es que comprendemos que nuestra fe ha madurado cuando nosotros dejamos de ver la bendición por los bienes que poseemos y empezamos a verla desde el punto de relación que tenemos con el Señor. Bendición no es los bienes que poseo, bendición es yo tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Todos nos hemos preguntado en un momento dado: ¿por qué quienes hacen lo malo prosperan?
Mientras aquellos que queremos agradar a Dios atravesamos por tantas y tantas pruebas. Eso fue lo mismo que vivió Asaf. Él le conocía, le servía y sabía que Dios era bueno. Y él mismo lo escribió en el Salmo 73:1. Sin embargo, llegó un momento a la vida de Asaf en que la realidad de lo que él veía parecía contradictorio a las promesas que él había creído toda su vida. Mientras los impíos prosperaban, él sufría. Mientras otros vivían sin temor a Dios y una vida tranquila, Asaf estaba frustrado. Pero el Salmo 73 nos enseña que la verdadera victoria no consiste en obtener todas las respuestas, sino en permitirle a Dios transformar nuestra perspectiva. Y recuerda, el problema no era lo que Asaf estaba mirando, sino desde dónde lo estaba mirando. Así que la pregunta de Dios para ti hoy, ¿desde dónde estás tú mirando?